clase. Bienvenidos a un nuevo inicio de ciclo de nuestro curso para la clase B del libro del nuevo conductor. Como nosotros decimos siempre, es un recorrido que hacemos por el libro tema a tema para poder acompañarlos a ustedes en una buena forma de resumir, de comprender y también de poder recordar. Ya en los últimos años se ha hablado mucho en educación, tanto escolar, universitaria, y también en los desempeños de los trabajos, de que no es tan importante la memoria, y es un grueso error, un gran error. Sí es importante la memoria, y este libro lo demuestra, porque hay informaciones que tenemos que saber y recordar. Así es que, como eso también va a ser súper importante en este recorrido, les vamos a ayudar a que a ustedes se les facilite un poquito ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en nuestro libro del nuevo conductor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver en nuestro índice que aparece un primer tema. Como está aquí de fondo, ¿ya? El tema se llama el problema de los accidentes de tránsito. Pensando mucho en esta clase, en este inicio de ciclo, y en ustedes, cómo ayudarlos a que uno pueda anclar estos conocimientos, les voy a hacer una pequeña introducción. Hagan un ejercicio. Pregúntenle ustedes a personas que ya tengan licencia por años. ¿Ya? Suerte, muy bien. Pregúntenle a personas que ya tengan licencia por años lo siguiente. Ladies, ánimo, que bueno, ahí le están dando mucho ánimo a ladies. Muy bien. Pregúntenle a esas personas con más experiencia, ¿ya? ¿Qué hay que aprender para la prueba teórica de conducción? ¿Ya? Si la persona ya conduce hace 20 años o 25, probablemente les va a responder, hay que aprenderse las señaléticas, hay que aprenderse muchas indicaciones, quién tiene la preferencia, ¿y eso hay que aprenderlo? Sí, por supuesto, no hay un problema. Pregúntenle a alguien que tenga licencia hace poco tiempo. Oye, ¿qué hay que aprenderse para el examen? Es probable que esa persona les responda, mira, hay que aprenderse la señalética y todo ese tema, pero además tienes que aprenderte cuánta gente muere en accidentes, dónde ocurren más accidentes, cómo cuidar el vehículo. ¿Por qué les doy este ejemplo? Y hagan ustedes el ejercicio, pregúntenle a distintas personas. Porque antiguamente los libros de los conductores estaban centrados en la señalética, en las leyes del tránsito, etcétera. Bien, actualmente ha habido un cambio. Buenos días, Ángel. ¿Cuál es este cambio? No se lo tienen que memorizar para la prueba, pero sí es importante comprenderlo. ¿Han escuchado ustedes la palabra paradigma? Que la nombra nuestros amigos periodistas a cada rato. Paradigma significa modelo, ¿de acuerdo? Así de simple. Entonces, ¿qué vamos a pensar con el modelo? El modelo antiguo, ¿ya? Se centraba en el vehículo, en el auto, en el fierro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se centraba en eso? Porque hablaba, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Un manual de tránsito, una forma de saber dónde se puede ubicar el vehículo como si el vehículo fuera una persona, dónde se puede estacionar, como que el vehículo tuviera vida propia, ¿ya? Y eso ha cambiado. Entonces, ¿a qué cambió este modelo, ese cambio de paradigma, de movilidad? Cambió a poner en el centro a las personas. Entonces ahora el auto no es el centro, sino que el centro son las personas. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes ven el índice del libro Nuevo Conductor, las normas de circulación son recién el tema número 6, la conducción eficiente el tema número 7, y ven temas un poquito extraños, pero distintos, centrados en las personas, como el problema del accidente de tránsito, los principios de la conducción, convivencia vial, el individuo en el tránsito, usuarios vulnerables. Todos estos temas antes no estaban en el libro Nuevo Conductor. Pero ¿qué ha pasado? Con el avance de las décadas, ya, en estos cambios de siglo también, han aumentado los accidentes. Y es ahí donde yo voy a hacer un enganche con cosas que sí les van a servir directo y son preguntas de examen muchas. ¿Qué vamos a aprender hoy día y qué hay que aprender del problema de los accidentes de tránsito? Como su nombre lo dice, es un problema, o sea que tiene una solución. No es un accidente en sí mismo, ya es un problema y tiene una gran solución que tiene que ver con las personas. Entonces, ¿qué cosas vamos a aprender hoy día? Y ustedes deberían irse a esta clase con esas cosas muy claras y los voy a invitar a ver si alguien puede participar en el chat respondiendo rápidamente. ¿Quién creen ustedes, esto es una de las cosas que vamos a tener que responder, que mueren más en accidentes de tránsito, hombres o mujeres? Para saber más o menos cómo ustedes vienen preparados. Fíjense, todos miren el chat mientras otros responden. Nedesca, Gabriel, Hitter, Ángel, Ladies, Ariel, todos están respondiendo
hombres, 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 hombres. Algunos tal vez lo leyeron en el libro, algunos tal vez les salió la pregunta, otros a lo mejor llegaron por primera vez. Rosario Corbalán, mira qué bien, Rosario. Llegaron por primera vez a estas clases y obviamente dicen hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Yo dije mujer. Ah, Nedesca dijo mujer. Ah, Nedesca, sorry, mira. La respuesta correcta es hombres. Estadísticamente mueren más hombres. ¿Ya? Entonces, ese tipo de preguntas, mueren más hombres. Ese tipo de cosas nos tienen que quedar claras. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que ocurren más accidentes? ¿En el día o en la noche? ¿O cuándo estos accidentes son más graves? ¿En el día o en la noche? En la noche. Brian nos dice de inmediato, Brian Becerra. Alejandro, en la noche. Patricia. Jocelyn. Entonces, es la típica noticia. Ah, nos falta otro. ¿Dónde creen ustedes que ocurren más? Lugar, antes de tiempo, Hitler. ¿En las ciudades, en la zona urbana, o en las vías interurbanas? Fuera de las ciudades, en las carreteras, en los caminos rurales. ¿Dónde creen que hay más gravedad en estos accidentes? En las interurbanas, dice Ladies, Ángel, interurbanas. Entonces, no es para que si usted es hombre y va a viajar en una autopista de noche tenga más miedo, no. No, pero claramente, Jocelyn, mira qué bien, pero claramente sabemos que hay cosas, datos que son indiscutibles, leyendo o no leyendo el libro. Lo importante ahora es darle forma, y esas cosas las vamos a tener que tener claras. Y por eso nos vamos ahora a revisar nuestro tema. Aquí hay gente que ya lleva hartas semanas acá, ya ha dado vuelta completa al curso, y otros comienzan por primera vez hoy o llegaron el jueves o viernes. Les cuento cómo funciona. Todos los días a las 11 de la mañana hacemos clase de la licencia B, que sirve como base para los que también sacan C. Y es libre y abierta para toda la gente de práctica test. Entonces, los que comienzan hoy se van a dar cuenta que tenemos un número 1, o sea, el primer tema del libro del nuevo conductor. Bien, entonces hoy comenzamos. ¿Y cuánto dura esto? Dura 10 clases, lunes a viernes a las 11 y la otra semana lunes a viernes. Comenzamos. Vamos a ver nuestro tema, los accidentes de tránsito, este problema. Ahí está el índice, en nuestra plataforma siempre lo revisamos, ¿cierto? Visión global y datos locales, vamos a tener información sobre eso, cuántos accidentes ocurren, cuánto dinero se gasta en los accidentes, etc. También vamos a revisar el costo de los accidentes, no tan solo en números, sino que en clasificación, costos humanos, costos administrativos, etc. Esta gran frase que es la que a mí me encanta, que dice, son evitables. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ahí se ve un poco extraño la cabeza. Son evitables. Lo vamos a discutir porque es algo que el libro asegura. ¿Bien? Estadística de los accidentes en Chile, lo que acabamos de preguntar, zonas, horarios y peligrosidad, la edad de recurrencia, aparte del género, también la edad. Entonces, comencemos a ver. Visión global y datos locales. ¿Qué datos tengo que tener yo al respecto para poder responder en el examen? Primero, saber que los accidentes provocan la muerte. Esto es una estadística que está fija en el examen y fijo en las preguntas, ¿ya? Porque son aproximaciones. Que mueren aproximadamente 3.000 personas al día en el mundo. Entonces ustedes me dirán, profe, pero actualmente por la pandemia están muriendo otra cantidad de personas. Perfecto, Ariel, muy bien, muy bien. Viste ahí, hicimos un impulso al equipo. Entonces, 3.000 personas es mucha gente, por supuesto que es mucha. Alguien podría decir, pero somos muchos en el mundo. Pero eso es tema de otra discusión. Ocurren muchísimos accidentes y por eso es un problema de salud pública. No es un problema de tránsito. Aquí el centro no es el fierro, como dijimos, los autos, somos las personas. Entonces es un problema de salud pública. Bien, entonces al respecto, global el problema, hay que tener muy claro eso para la pregunta examen. Al respecto vamos a decir algunas cosas súper generales, pero muy importantes, que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población con mayor mortalidad en el mundo. Estamos en una visión global y datos locales también, pero la visión global primero. En el mundo. Aquí, de inmediato un dato para no confundir. Los jóvenes de 15 a 29, ¿cierto? Son la población, los usuarios. Un niño de 15 años, un adolescente, conduce, al menos no con licencia, ¿cierto? Entonces, ahí está considerado como la edad de personas que están en mayor riesgo,
Bien, podemos pensarlo simplemente como que a los 15 años ya en muchas culturas del mundo un joven puede empezar a salir solo, ¿cierto? Entonces, esas personas son las que más mueren. Más adelante, al final del tema, vamos a ver que hay otra estadística que habla de los conductores por rango etario, o sea, por edad, que más mueren. Y nos vamos a dar cuenta que dice 18, ¿cierto? A 25, si no me equivoco el dato exacto. Por eso no hay que confundirlo. Va a depender de la pregunta en el examen. Si preguntan, ¿cuál es la población con mayor mortalidad en el mundo? Ustedes dicen 15 a 29 años. Si la pregunta es, ¿cuál es el rango etario de conductores que fallecen más? Obviamente, ustedes responden 18 a 25. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido por un accidente de tránsito sufren su pérdida. ¿Qué significa esto? Que los estudios de la psicología han demostrado que cuando una persona fallece en un accidente de tránsito, que normalmente es traumático, ¿ya? Quienes sufren a su alrededor y sufren un gran impacto emocional, pensemos en toda la gente que termina con depresión. Imagínense los padres de personas fallecidas, personas viudas. Sorry que lo diga así, pero esto es fuerte. Obviamente, de eso se trata esto, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de esto? Generar conciencia, ¿bien? ¿Para qué? Para todos los que seamos conductores. También es una pregunta examen. Les van a preguntar, ¿cuántas personas sufren un accidente de tránsito alrededor de un fallecido? 100 personas, aproximadamente. El impacto económico en Chile, no, el impacto económico de los países alcanza el 2% del PIB según la OMS. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un cálculo general y calcula que aproximadamente el 2% del PIB, que es el sueldo de un país, ¿cierto? Lo que produce un país, se gasta en accidentes de tránsito. ¿Cómo va a ser la pregunta para ustedes? Lo vimos en enero que se murió un estudiante de cuarto medio y ha sido doloroso, pero por supuesto, ladies, imagínate, eso que tú nos cuentas que es una noticia súper, súper triste, ahí está el impacto en las personas, ¿bien? Entonces, pensemos ahora en impacto económico del 2%. Miren, aquí tengo el dato exacto del 2021, ¿ya? El cual es el PIB de Chile según la tercera, ¿ya? En 2021 debería ser 24.000 millones de dólares. Entonces, si yo saco el 1%, es 2.400 millones de dólares. ¿Cuánto es el 2%? 4.800 millones de dólares. ¿Por qué se los digo esto? Porque justo ahora ustedes en el país, sin política, por favor, van a escuchar que viene la discusión del presupuesto, que hace, pensémoslo como Estado, el poder ejecutivo, ¿cierto? Se lo presenta al legislativo y hay una aprobación, etcétera, etcétera. Y eso tiene relación con el PIB, van a escuchar muchos de millones de dólares para allá y para acá. Y si nosotros dijéramos que el 90% de los accidentes de tránsito se pueden evitar, ¿cuánto sería 4.800 millones menos 480 millones de dólares? Ese sería el dinero que tendríamos para gastar en otras cosas, que se pierde en los países, y este no es un problema ni de allá ni de acá de la política, es un problema de todos, de la ciudadanía y de todos, porque los accidentes, como dice el libro, son evitables y lo vamos a ver. Pregunta de examen, impacto económico en el PIB, 2%. No lo olviden, 2. Les di los otros números para conversar de una situación y darle sentido, pero la respuesta es 2%, ¿de acuerdo? Para que no lo olviden. Miren ahora, tenemos esta visión global todavía y nos quedaban dos puntitos. Uno, la decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad, sin casco, lo que ustedes quieran, afecta a todos. Alguien podría decir, y aparece en discusiones de ética, pero usar casco, en realidad el Estado le pide a las personas, los obliga a usar casco, a quienes conduzcan moto, pero si alguien se muere en moto, se muere él nomás. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el accidente que puede provocar, imagínense, yo voy como conductor, me voy a poner como ejemplo para no involucrar a nadie, con mi familia, con hijos, conduzco correctamente y un motociclista conduce de forma imprudente, provoca un accidente y fallece. Yo me vería envuelto en un problema gigantesco legal de que estuve en un accidente con un resultado fatal y tendría que comprobar que no fui culpable. ¿Se imaginan eso? Entonces, eso sucede. Por eso la culpa no es del motociclista, es de las personas que deciden irresponsablemente poner en riesgo a otros. Podría ser un ciclista, podría ser un peatón u otro conductor de vehículo. Y aquí nada que ver con que los motociclistas sean irresponsables. No, hay personas irresponsables. ¿De acuerdo? Entonces, esas son decisiones personales. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales.
Buen día, profesor. Acabo de llegar de la clase de manejo. Perfecto, Max. Llegaste justito. Mira, partimos hace muy poquito y está grabado también. Bien, Max. Estás con todo el tema. Qué bueno que pudiste ir a clase en tu comuna. Entonces, miren, el costo promedio por ciudadano es 6 millones. ¿De dónde salen esos 6 millones? Si no me los quitan a mí, yo no he visto en mi cuenta, nada por el estilo. Se calculan del PIB. Entonces, la plata que el país pierde también la pierden los ciudadanos. Bien. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los costos, porque esta pregunta de examen también. ¿Cuál va a ser la pregunta más probable al respecto? Tenemos que andar siempre a la defensiva. Rosario Corvalán lo dijo y está textual en el libro. Hay que conducir a la defensiva, no con miedo, no, concentrado, tranquilo y atento, pero a la defensiva. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, ¿cómo es la pregunta más probable? Les van a preguntar cuáles son los costos de los accidentes de tránsito y ustedes primero piensen en la columna que dice costos de salud, costos humanos, costos materiales, administrativos. Si lo resumo, ¿cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Salud, humanos, materiales, administrativos. Bien. Si la pregunta fuese, ¿cuáles son los costos de salud de los accidentes de tránsito? Ahí nos vamos en realidad a pensar en tratamientos médicos, primeros auxilios, traslado en ambulancia, rehabilitación, etc. Por solo nombrar algunos. Bien. Entonces, si la pregunta fuese, ¿cuáles son los costos administrativos? Ustedes pensarían, costos legales, los jueces y los abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces recuerden que la pregunta más común les va a decir cuáles son los costos y ustedes contestan salud, humano, material y administrativo. Aquí viene la gran frase, a mí me gusta mucho, que es son evitables. Los accidentes de tránsito no son azarosos, ni impredecibles, y se pueden evitar. Pues se tiene claridad por qué, cómo y cuándo ocurren, lo que yo les contaba al inicio. Entonces estas frases son súper importantes porque van a ir hilando una historia en la cual nosotros vamos a identificar situaciones de mayor riesgo. ¿Bien? Entonces fíjense bien, una visión global. ¿Cuándo ocurren los accidentes y por qué podrían ser evitables? Aumentan cuando llueve. O sea, cuando llueve hay más accidentes, suena redundante, lo sé, pero cuando llueve hay más accidentes. ¿Qué deberíamos hacer todos? Azarosos. Jocelyn, buena pregunta. Bien, me gusta. Azaroso significa azar. ¿Ya? Por ejemplo, piensa en los juegos de azar, que se supone, ¿cierto? Que yo reparto cartas, las revuelvo para que salga cualquier cosa. Entonces significa que el accidente no ocurrió porque sí, porque solo ocurrió. No, sino que si tú empiezas a fragmentar las partes de esa historia de un accidente, percance, Rosario, te vas a dar cuenta que ocurren más cuando llueve. O sea, seguro, cuando llueve hay más accidentes. Los accidentes nocturnos mueren más personas. Esta triste, típica noticia, no estoy hablando de una, pero estoy generalizando, en Chile por lo menos, la típica noticia que vemos muchas veces en los noticiarios, obviamente, que aparece un periodista y nos cuenta que en la ruta, voy a dar un ejemplo, pero no por la gente que vive allá, lo digo porque esa ruta sí ha tenido muchas veces accidentes fatales. En la ruta, como ejemplo, de Los Ángeles a Santa Bárbara, ha ocurrido un accidente de tránsito en el cual murieron X personas. Y sucede eso, y normalmente esa nota está grabada de noche, con un camión, camino con neblina, piso resbaladizo, ¿se entiende? Y ocurren accidentes fatales en zonas interurbanas y de noche y con lluvia. O sea, todas las condiciones para estar en mayor riesgo. ¿Qué significa eso? Ustedes dirán, profe, pero uno no controla la lluvia, pero sí controla la forma en la que maneja, si es que no puede evitarlo, si es que tiene que salir, puede manejar con conductas responsables. Los accidentes nocturnos, etcétera. Quienes manejan ebrios provocan más accidentes. Es una base, ¿cierto? En Colombia, de igual manera, la mayoría de los accidentes en la noche y son impactantes. Ladies, excelente. Sí, ¿se dan cuenta? En un país donde tal vez no tengan las mismas condiciones geográficas que nosotros, tienen otras, ya, o sea, tienen otras más tropicales donde sí llueve, por supuesto, tal vez más de lo que nosotros creemos. Pero, pero ¿se dan cuenta que ocurre lo mismo? En los accidentes, y nos cuenta Ladies que son impactantes, sí. Los accidentes de noche, la gente va más cansada, eh, aparte de ir agotados muchas veces, más confiado, con menos visibilidad, aunque tenga un buen vehículo, buenas luces y la autopista esté en buenas condiciones. Ocurre mucho, ¿ya? Sigamos. Estadísticas en Chile,
y preguntas de examen. Una pregunta de examen va a ser, ¿cuántos accidentes se registran en Chile? La cifra va cambiando, pero en el libro del nuevo conductor aparece una cifra que es la actualizada para el examen. Y esa cifra es 86.000 accidentes al año. Hiper excelente, ya se la sabe. 86. Bien así, de frentón. 86, no lo olviden. Bien, 86.000 accidentes al año. Hay otras informaciones que a veces aparecen en preguntas y a veces no, como por ejemplo, 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellos al año, y 4 a 5 personas mueren diariamente en accidentes de tránsito. Ese es un promedio. Bien, continuemos. Aquí puse la imagen más que el texto porque la imagen es muy elocuente, y es un esquema que nos ayuda mucho. Entonces, fíjense bien, hay un vehículo y se simula un atropello, ¿cierto? Si esta persona es atropellada a 30 kilómetros por hora, la velocidad del vehículo, tiene un 90% de probabilidad de sobrevivir. En la mitad es más fácil recordar. 50 kilómetros por hora, 50% de probabilidad de sobrevivir dependiendo de las características del accidente. Pero solamente tomando en cuenta la variable velocidad. Entonces, ¿una persona a 50 kilómetros por hora puede morir? Sí. ¿Puede vivir? Sí, porque es justo en la mitad, ¿cierto? En cambio, a 60 kilómetros por hora, solo 10 kilómetros más de velocidad de 50 a 60, que un conductor podría no sentirlo en el vehículo, ¿cierto? Más que revisando los instrumentos, uno a veces menosprecia un poco la habilidad de conducir de las personas, y uno podría creer que un avión es mucho más difícil. Sí, por supuesto que lo es, obvio, pero cuando una persona está piloteando un avión, ¿cómo sabe a qué altura va? Díganme ustedes. Lo calcula, me veo muy extraño. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo calcula? Echa un vistazo, mira, ¿cierto? Muy bien ahí el apoyo en el chat. ¿Cómo lo hace? Con los instrumentos, ¿cierto? Entonces, un buen conductor, Brian, excelente, esa era la respuesta. Entonces, un buen conductor, al inicio, como nos dijo el profe Jaime el viernes, les va a costar, o sea, uno va a su clase de manejo y pone las manos acá arriba en el manubrio, así, ¿cierto? A medida que vayan pasando el tiempo, primero va a relajar un poco sus brazos y va a ir soltando. Va a tomar el manubrio más a los lados, se pone rígida, así Jocelyn, y va a estar más tranquilo. Después ya van a estar con una mano lo más probable, la otra la palanca de cambios, y poco a poco su mirada, que al inicio estaba fija adelante, va a tener más una visión periférica y va a poder ver de vez en cuando los instrumentos. Entonces va a saber a qué velocidad va, tiene que tener conciencia de eso. Cuántas revoluciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuánta benzina me queda, ¿bien? Pero es muy importante de todas esas informaciones la velocidad. O sea, al menos la velocidad tengo que saberla, porque la diferencia de 10 kilómetros por hora, si sufriera un accidente y atropellara a alguien, podría causarle la muerte. Para preguntas de examen y para que no nos vamos a algo tan grave, ¿ya? La idea no es que hoy día salgan con miedo de acá. Respuesta para el examen: a más de 60 kilómetros por hora la probabilidad es altísima, es de muerte, porque hay una pregunta que dice, ¿qué sucede si una persona muere, es atropellada a 65 kilómetros por hora? Lo más probable es que quede con lesiones graves, lo más probable es que quede con lesiones leves, o que muera. Ustedes responden que muera, porque arriba de 60 kilómetros por hora ya es altísima la probabilidad de muerte. Muy rara vez alguien atropellado a más de esa velocidad podría sobrevivir, o ha sobrevivido. Veamos ahora este tema de dónde ocurren los accidentes, ¿ya? Aquí pensemos primero en los fallecidos. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay más fallecidos en accidentes de tránsito? ¿En zona urbana o zona no urbana? ¿Cuál de las dos? Obviamente, en la zona no urbana, como nos dice Brian. Aquí lo estamos viendo. Más de la mitad de los accidentes, el 60% aproximadamente, ocurren en la zona no urbana. Pensemos las carreteras, pensemos los caminos interurbanos, caminos rurales, ¿bien? El 60% ocurren de los fallecidos en accidente. Y aquí es donde no hay que confundirse, porque ahora vamos a ver la cantidad de accidentes. ¿Dónde ocurren más accidentes? No todos con fallecidos como la zona interurbana, es al revés. Bien, Sergio, es la zona urbana. Ahora, saquémosle tecnicismos para poder recordar.
¿Dónde muere más gente, en la ciudad o en el campo? En los accidentes de tránsito, dicho así de forma muy bruta, en el campo, ¿cierto? ¿Dónde hay más accidentes, más seguidos, en el campo o en la ciudad? En la ciudad, ¿cierto? Si yo lo pensara con esas palabras, así sería. Veamos, alguien nos viene a saludar y tenemos a Julio César Morales. Julio, ¿cómo estás? Hola, profe, tuve mi examen sábado, el sábado pasado, tuve 28 buenas y solo alcancé a ver 3 clases por falta de tiempo. Pero ¿cree que viendo las 10 estará bien o complemento algo más? Entonces, mira, Julio, pensé que ya habías aprobado, pero vas a aprobar. Julio, mira, nos dijo el profesor Jaime el viernes, nos explicó muy bien, que el puntaje es relativo, porque hay preguntas que tienen doble puntaje, ¿cierto? Entonces, hay preguntas que son muy importantes. Yo te sugiero ver las clases todas las semanas, todos los días que puedas, y realizar hartos exámenes, practicar. Practica, 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 y revisa tú también los temas. Revisa el libro al revés, ¿cierto? Sí, con 5 puntos era la reprobación y es relativo de cuántas preguntas te puede equivocar. Bien. De nada, Brian. Entonces, ya tenemos claridad con estos datos, ¿cierto? Ocurren más accidentes en la ciudad, pero mueren más personas en el campo, dicho de forma entre zona urbana y no urbana. Bien. Veamos ahora el detalle de estos datos. La mayor cantidad de accidentes se registra en la zona urbana, el 85%. Hay una palabra popular chilena de cuando hay choques chiquititos. Chiquititos, pensemos, 2 vehículos que se topan. Entonces acá le dicen, no, le di un topón. Ese topón, que es un choque pequeño, sin daños fatales ni nada por el estilo, muchas veces no resuelto, ¿ya? Ocurren todo el día, ¿ya? O sea, le pasa hasta vehículos que están estacionados, las personas llegan a su estacionamiento y tienen un topón, no saben ni siquiera quién fue. También es considerado un accidente de tránsito, entonces en la ciudad ocurre mucho. Hola, Daniel, porque hay muchos vehículos concentrados en muy poco espacio, pero eso también hace que la velocidad en general en las zonas urbanas sea menor. Vespucio Norte hay un accidente de 7 vehículos ahora. Mira, Consuelo nos está dando una noticia que está pasando en este momento en Vespucio Norte. Entonces, en las zonas urbanas, mayor aglomeración, velocidad más reducida. Entonces, justamente ahí tenemos un ejemplo, miren, el de Vespucio. ¿A qué velocidad debería conducir yo en zona urbana? En calles, avenidas de una pista, ¿cierto? En una pista por dirección, 50. Bien, Jocelyn, de inmediato nos contestaron. Recuerden que aquí tenemos un poder femenino gigante. 50 kilómetros por hora. Pero si estuviera en una autovía, como casi todo Américo Vespucio, y tiene 3 pistas, ¿a cuánto podría ir? 120, que es el máximo de autopista, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se cruza un poco esta concepción. Entonces, la mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. Mira, Brian nos dice autovía 100. Ahí, Brian, hay una discusión súper grande, no se enreden para el examen, pero el concepto de autopista y autovía es súper relativo, porque autopista lo comprendemos como una carretera, una autopista interurbana, pensemos ir de Santiago al Paraíso, y una autovía la entendemos como una autopista que está dentro de zonas urbanas, como Américo Vespucio y como la Costanera, ¿cierto? Ahí nos dicen 120 autovía. ¿Viste? Cierto. Pasaba un rato a contarles que pasé el teórico en la municipalidad. Daniel Peña, mira, aquí tenemos un saludo. Pasaba un rato a contarles que pasé el teórico en la municipalidad de Puerto Varas. Qué lugar más hermoso. Gracias a sus clases online y a las grabaciones de estas, vi 1000 veces durante el fin de semana. Muy bien. Gracias, saludos y un abrazo. Bien, Daniel, te pasaste y estudiaste solo un fin de semana. Felicitaciones. Como siempre decimos, esto le da mucha, mucha energía a quienes están aquí aprendiendo. Daniel, un abrazo por grabación en vivo como haya sido, pero perfecto. Bien, Daniel. Ahí te están pidiendo cosas. Ahí cuéntenlo en el chat, pueden conversar tranquilamente. Gracias, Daniel, por venir a contarte, pasaste. Muchas gracias. Les sirve mucho a todos los que están acá como un golpe de energía. Después de ese golpe de energía que nos dio Daniel y que le mandamos un gran abrazo a Puerto Varas, que es el lugar más lindo de Chile, vamos a pasar a esto que es muy triste, estos datos que vemos. Edad
y recurrencia de accidentabilidad. Anoten todo lo que le está diciendo Daniel. Yo sé que ahí le están preguntando. Los jóvenes entre 18 y 29, recuerdan que lo dije al inicio, dije 25, pero era 29. 18 y 29 son el grupo con mayor accidentabilidad y fallecimiento en accidentes de tránsito. Y corresponden al 27% de los conductores. Por eso parten en 18. O sea, en el mundo, las personas que más fallecen en accidentes de tránsito son jóvenes de 15 a 29. Pero si lo pienso como conductores, es de 18 a 29. Y son el 27% de los conductores que fallecen. Este va a ser el dato más relevante en una pregunta de examen. No les van a preguntar por toda la tabla, pero la pregunta más recurrente está acá. O sea, ¿cuál es el grupo, por edad, ¿cierto? El grupo donde fallecen más conductores en accidentes de tránsito, el grupo de 18 a 29 años. Es el rango etario, se llama así técnicamente, pero lo decimos de manera más simple. Y por último, la última parte del tema, porque nos vamos a ir a preguntas, todos los que son nuevos acá, para que conozcan nuestra dinámica de clases. Para finalizar esta unidad, damos unos datos que son los que pregunté al inicio. Y fíjense aquí, esto no pueden olvidarlo. El 92%, ¿ya?, de los conductores fallecidos son varones. O sea, casi todas las personas que mueren en accidentes de tránsito son varones. Luego, el 90% de los accidentes son por falla humana. Bien, por eso se puede comprender que son evitables. ¿Cuántos son evitables? De cada 10 accidentes, 9 se podrían evitar. Porque solo 1 de cada 10, que es el 10%, ocurren, que bueno todo lo que están hablando, ocurren por factores geográficos, climatológicos, mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero los otros 9 ocurren por falla humana. Las dos son preguntas de examen. ¿Cuál es el género que registra más accidentes de tránsito? ¿Hombres o mujeres? Hombres, con el 92% aproximadamente. ¿Los accidentes de tránsito se pueden evitar? ¿O el 90% son por falla humana? El 90% son por falla humana. Entonces, dicho todo eso, nos vamos a ir ahora a las preguntas, que es la parte, una de las mejores partes de la clase. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes pueden, aquí tengo las preguntas, ustedes pueden entender cómo nos van a consultar todos estos temas que hemos visto acá en la clase. Voy a eliminar aquí, eso, ahí le eliminé la explicación. Y comenzamos, los que son nuevos en el chat, aquí el chat empieza on fire a funcionar, porque aquí todos van a responder A, B, C o D. ¿Qué es lo que opinan? Sobre la falla humana en accidentes de tránsito, podemos decir, Francisco, Gabriel nos dicen B, Félix, Emily dicen B, Ladies dice B, Brian, Sergio, o sea, ustedes dicen que la falla humana en los accidentes representa el 90% de los casos. Daniel Mundaca, muy bien. Jaime Hidalgo, muy bien, Jaime. Entonces, sí, por supuesto, representa el 90% de los accidentes de tránsito, lo acabamos de ver, pero es importante para que ustedes vayan anclando ese conocimiento. Yo imagino que quienes se tomen en serio esto o les gusten estos temas, en el futuro hasta los van a conversar con sus familias. No sé, sé que estamos en cuarentena y cuando ya se puedan hacer asados con amigos, hasta eso. Oye, ¿qué aprendiste todo esto en las clases? ¿Sacaste? Bueno, aprendí que la mayoría de los accidentes ocurren por fallo humano. Entonces podríamos cambiar eso. ¿Quién quiere tener un accidente? Díganme eso. En estas discusiones actuales del mundo o del país, ¿a quién les sirve o quién quiere tener un accidente? Nadie quiere tener un accidente. ¿Cierto? Siguiente pregunta. Vamos a la 2. Y respondan rápidamente en el chat. ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? Pensémoslo muy bien. Es difícil, ¿cierto? Francisco Bryan nos dice A, Hitler, Alejandro, A. Todos dicen A. Patricia, Mauricio, Ángela. Espero que no se enreden con los números, pero un ejemplo para recordar 3 cifras es 90% de los accidentes ocurren por falla humana, ¿cierto? El costo de los accidentes equivale al 2% del PIB. Y 92% son los hombres que mueren en accidentes de tránsito. Ahí tienen 92 y 92. Exactamente, el 92%. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. A ver qué aparece acá. Teniendo en cuenta las estadísticas de accidentes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta?
Ahí está, es hasta la C. Ahí se ve bien, estoy viendo en el monitor. El grupo etario con mayor accidentabilidad. Profe, un hijo tomará sus clases. Perfecto. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas. Y los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Datos importantes. Los periodos de mayor accidentabilidad son los fines de semana y los feriados largos. ¿Ya? Feriados y fines de semana largos, etc. Ya toda esa concepción de día libre, hay más accidentes, aunque usted no lo crea. La mayor parte de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas, ¿cierto? Que es lo que dicen ustedes. Y el rango etario, el grupo etario, era 18 a 29, ¿cierto? O sea que la respuesta correcta es: la mayoría de los fallecidos por accidentes se producen en vías interurbanas o no urbanas. Con respecto a las estadísticas también, la mayoría de los fallecimientos de accidentes de tránsito se dan en vías interurbanas o no urbanas. Se parece mucho a lo anterior. Rápidamente ustedes dicen: ah, Francisco, Max, Aguilera, vías interurbanas o no urbanas, ¿cierto? Mauricio Mori también nos dice A. Aquí estamos todos completamente seguros. Siguiente pregunta. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 km/h, ¿cuál es la consecuencia más probable? Tenemos una foto ahí impactante, triste, horrible en realidad. Y todos, Max, Jocelyn, dicen C, porque sabemos que nuestra imagen mental es: a 50 km/h en un atropello hay 50% de probabilidades, ¿cierto? Si aumento a 60, las probabilidades aumentan a 90%. O sea que más de 60, lo más probable es que una persona atropellada muera, tristemente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile en promedio? Y aquí ya el número, había gente que se lo sabía. Brian nos dice A. Emily dice A, que son 86. Eso no hay que olvidarlo, 86. Daniel, Francisco, Pamela, yo lo repito porque así uno se va a acordar: 86.000 accidentes al año. Esa es la respuesta correcta. Miren las alternativas que habían, si les aparece así en el examen. Son, en general, cifras mucho más bajas. Entonces ustedes van a saber que son hartos los accidentes que ocurren. No hemos visto todavía que aparezca como una alternativa de las preguntas del examen 150.000. No, no ha superado 100 todavía como número. Pero ustedes saben que es 86.000. Siguiente pregunta. Respecto a los accidentes de tránsito, hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Cuéntenme, ¿cuál creen ustedes que es verdadera? ¿Que la mayoría son evitables? Qué rápido, Brian, las leyó todas. ¡Uah! Bastián, muy bien, Bastián Martínez. Que la mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. O que la mayoría son fortuitos debido al azar y a la causalidad. La mayoría son inevitables. Veamos qué dice la mayoría también acá. Y la mayoría nos dice que se pueden prevenir. Aquí está, ¿cierto? Aprendiendo a evitarlos, que es lo que están aprendiendo ustedes. Mauricio decía, la mayoría son inevitables, por lo que no podemos... No, Mauricio, recuerda que no son inevitables, son evitables. El 90% es evitable. Se podría no haber existido esos accidentes, el 90%. Así que esta es la alternativa correcta, que la mayoría se pueden prevenir. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? ¿Recuerdan lo que yo les dije? Esta clasificación de los costos. Aquí no hay números. C. Brian es el más rápido del oeste. Francisco Fernández. Patricia Noriega nos dice C también. Sergio Luis Muñoz nos dice C. Claro, porque hay daños materiales, sí. Hay daños materiales y costos de salud, sí. Pero también hay daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. Recuerden, 100 personas que sufren. Como respuesta a examen, 100 personas alrededor de un fallecido. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? ¿Recuerdan? El 90% son por causa humana de los accidentes. El 92% de hombres que fallecen en los accidentes. Y el 2%, como dice Mauricio, Francisco, Patricia, es el 2% del PIB, del Producto Interno Bruto de un país.
última pregunta. ¿Los accidentes de tránsito se reducen con leyes más rígidas? Esa podría ser una opinión, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de lo que ya se ha comprobado. Porque si hacemos el siguiente ejercicio, pensemos cómo eran las leyes hace 20 años y cómo son ahora. ¿Son más rígidas ahora? Totalmente las leyes de tránsito son más rígidas. ¿Han disminuido los accidentes? Han aumentado. ¿Son un problema de primer orden? Significa que es un problema mundial, un problema de salud mundial, que es lo que todos están diciendo. ¿Son conscientes del problema pero no hacemos nada? Esta podría ser correcta como opinión, pero en realidad son un problema de primer orden, ¿cierto? Y esa es la última pregunta. Así es que ahora vamos a hacer una despedida de la grabación. Ojalá disfruten esta clase los que la revisan grabada y nos vemos en la próxima clase.